Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el que abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de la reflexión y de crítica. Hoy exploraremos un tema que nos conecta profundamente con nuestra esencia biológica, la diversidad reproductiva y los tipos de determinación sexual. Para ello tenemos el honor de nada más ni nada menos de contar con la presencia de la profesora Marta Patricia Ramírez Pinilla, bióloga de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, doctora en Ciencias Biológicas con orientación Zoología de la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina, profesora de la Escuela de Biología UIS por más de 30 años, directora del Laboratorio de Biología Reproductiva y del Desarrollo de Vertebrados y directora de la colección herpetológica del Museo de Historia Natural de la UIS. Investigadora senior de MinCiencias, trabaja con la biología reproductiva de varias especies de vertebrados, especialmente anfibios y reptiles. Estimada profesora Patricia, de verdad, mil gracias por aceptar la invitación en el programa del día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a Hernando y a todos los oyentes. Un placer estar acá. De verdad esperábamos esta entrevista ya con ansias, estimada profesora. Para darle inicio al programa del día de hoy, se compartirá un breve fragmento en el cual también nuestra invitada nos expondrá su significado. La reproducción es la condición de permanencia de la vida en la Tierra y hay múltiples formas de reproducción. Estimada profesora, ¿qué nos quiere decir esta frase, este fragmento y por qué traerlo a colación en el programa el día de hoy? Porque tenemos que saber que si no hay el proceso reproductivo, simplemente la vida en la Tierra no existe. Y adicionalmente tenemos que saber que la reproducción es un proceso muy complejo que ha tomado la historia de la vida en la Tierra en darse y que es muy variable a la vez de que es complejo. Entonces es importantísimo conocer por qué es tan variable, por qué es tan complejo y cómo la evolución lo ha llevado allá. Entonces, la reflexión tiene que ver con que si no hay reproducción, simplemente no hay vida. Es el proceso más importante para que la vida se perpetúe en la Tierra y además para que evolucione. Totalmente debemos tenerlo en cuenta y es el hecho de ver la reproducción no solamente como quizás parte del discurso que en muchas ocasiones quizás hemos escuchado del tema también social, el tema también psicológico, etcétera, sino que, como bien lo mencionas, estimada profesora, verlo como en esa perspectiva biológica, que inclusive, y ahí te propondría que antes de la breve pausa aprovecháramos este espacio del programa para generarle una pregunta, una pregunta que nos pueda interpelar a nosotros inclusive, los oyentes, y deje una cuestión al pensamiento. ¿Qué pregunta desearías plantearnos antes de la pausa? ¿Cómo sería nuestra reproducción cuando se compara con respecto a la reproducción de otros seres vivos? Esa parte es importantísima porque nos tiene que situar como un ser vivo más. Ya regresamos.
Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, diversidad, reproducción y tipos de determinación sexual. Estimada profesora, antes de entrar en materia, ¿qué decir alrededor de la pregunta anteriormente planteada? Tenemos que ubicarnos que somos una especie de animal, somos un mamífero, y como mamífero compartimos con ese grupo pues varias características reproductivas que nos parecen comunes, pero además nos indican que es una de las múltiples y muchísimas formas de reproducción que hay en la vida. Nosotros como mamíferos pues nos reproducimos por reproducción sexual, tenemos determinación sexual cromosómica, y adicionalmente tenemos cuidado parental, una serie de características que compartimos como grupos. Somos un animal mamífero y así nos reproducimos, pero no es lo único que existe en la naturaleza. Cuando yo miro lo que hay en la naturaleza, yo puedo relativizar y comparar muy bien lo que somos. Y el ubicarnos como un animal y como un ser humano animal que es, pues nos permite entender la variabilidad que existe en la naturaleza y en nuestra propia especie. De por sí ya es algo muy interesante este primer planteamiento, y es también reconocernos como animales. Quizás tenemos un narcisismo, una cuestión del pensamiento quizás que se centra mucho en el ser humano y no todos los animales allá y nosotros aquí, pero realmente cómo reconocernos, como bien su merced menciona. Ahora, ya entrando en materia, quisiera que nos hablara sobre el reconocimiento de nuestra naturaleza animal, la misma que nos has venido planteando. Desde una perspectiva biológica, ¿qué implica reconocernos como animales en el contexto de la reproducción y la sexualidad? ¿Cómo nos ayuda esta comprensión a ver nuestra sexualidad como parte de un impulso natural, estimada profesora Patricia? Bueno, tenemos aquí que comenzar a hacer definiciones, que eso es muy importante para entender de qué estamos hablando. Primero, sexualidad, sexo, determinación sexual son conceptos diferentes, orientación sexual es también un concepto diferente. Lo más importante entender es que reproducción significa producir nuevas generaciones, pasando nuestra información genética a las nuevas generaciones. Para hacer reproducción, lo que más conocemos es que haya reproducción sexual, no es lo único que existe. De hecho, la mayor parte de los organismos sobre la Tierra se reproducen asexualmente, quiere decir que no usan la reproducción sexual, sino la reproducción que no combina los genómenos de dos papás. Entonces, primero saber que eso existe es muy importante. No somos los que más nos reproducimos como animales ni como plantas, sino que los microorganismos suelen tener tipos de reproducción diferentes a nosotros, incluso la reproducción asexual. También existe en animales y en plantas y es muy común en plantas. De hecho, comemos gracias a la reproducción asexual. Hablando de sexo, tenemos que hablar biológicamente qué significa. Sexo quiere decir lo que estaba mencionando, la combinación de los genomas de dos papás. Para que tengamos dos papás se necesita que cada uno de los padres produzca entonces una célula sexual. Y esa célula sexual es producida por una gónada, ya sea ovario, ya sea testículo, ¿cierto? En el momento que la célula sexual, ya sea espermatozoide o el ovocito, se encuentran durante la concepción, entonces tenemos el inicio de la reproducción. Ese individuo, al ser producto de reproducción sexual y si tiene una determinación sexual particular, va a determinar qué tipo de género sexual va a tener. Es decir, cuando se desarrolle, qué tipo de gónada va a desarrollar y cuando tenga madurez sexual, qué tipo de célula sexual va a tener. Entonces, digamos que esto es lo básico que tengo que entender para saber que la reproducción sexual requiere del aporte de los dos padres. ¿Qué es lo importante evolutivamente hablando de eso? Que cuando yo hago las células sexuales en las gónadas, ¿cierto? Hay una serie de procesos que hacen que haya una variabilidad genética a nivel de los cromosomas impresionante. Pero además, al producir las células sexuales y unirse, cada individuo producido gracias a esa variabilidad genética es único genéticamente hablando. Y eso es un concepto muy importante. Cada uno de nosotros, producto de reproducción sexual, cada uno de los organismos en este mundo, en esta tierra, que es producto de reproducción sexual, es genéticamente único. Ese concepto es bárbaro, es muy, muy bonito. No hay otro igual que yo, a menos que haya un gemelo idéntico, que es producto de la división de la célula del embrión primario, ¿cierto? Que se dividió en dos, o
y se producen gemelos en el caso nuestro, o incluso, por ejemplo, en armadillos se divide hasta en 8, que pueden tener 8 gemelos, que no es lo mismo que los hermanos, los mellizos, que no son productos de división del embrión, sino son producto de pues 2 concepciones diferentes, 2 células huevo y 2 células espermáticas. Entonces, digamos que ponernos en ese contexto biológico nos explica por qué somos tan variables. El sexo es evolutivamente el que produce esa variación. Entonces, por eso es tan importante la reproducción sexual. Otra cosa es la sexualidad, que es otro concepto bien diferente. La expresión del sexo no solamente radica en producir un tipo de célula sexual, es también la expresión, porque los ovarios y los testículos son órganos endocrinos, producen hormonas, y estas hormonas son las hormonas sexuales que modulan los caracteres sexuales asociados a el sexo correspondiente, es decir, hormonas masculinizantes en el caso de los testículos, hormonas feminizantes en el caso de los ovarios. Sin embargo, hay que saber que esas hormonas bioquímicamente son muy parecidas, basta una enzima para cambiar de una a otra. Entonces, de hecho, las hembras en los ovarios producen primero testosterona antes de pasar a ser estrógenos. Se necesita una enzima solamente para este cambio. Entonces, digamos, eso es muy lábil en realidad, pero esas hormonas determinan durante el desarrollo que se feminicen o se masculinicen todos los órganos del cuerpo, incluyendo el cerebro. Entonces, ahí radica la sexualidad y la orientación sexual. Entonces, depende del tipo de hormonas y cómo ha sido, digamos, el proceso de secreción de hormonas en esa primera parte del desarrollo embrionario, que el cerebro va a estar bañado en uno u otro tipo de hormona. Y puede entonces haber una disociación normal entre el tipo de célula gamética o célula sexual que yo puedo producir y el cerebro, es decir, en la orientación sexual. Esto es común en la naturaleza, está corroborado científicamente y pues es parte de la variabilidad que tenemos en la reproducción sexual humana. Desde ahí, estimada profesora Patricia, creo que ya estas mismas definiciones y esta misma línea que nos plantea respecto a reconocernos primero como animales, también que seamos conscientes de todo el proceso que acabas de mencionarnos frente a algo muy, muy inclusive interesante y a la vez problemático, sexualidad, inclusive los diferentes tipos de definiciones que se pueden sacar de la misma sexualidad, proceso sexual, procesos sexuales, etcétera. Desde ahí podríamos decir que la sexualidad también es un impulso natural que compartimos con muchas otras especies. ¿Cómo podemos entender este impulso no solo desde el placer, sino como un mecanismo crucial para la preservación y el cuidado de nuestra especie? De ahí vendríamos ya a empezar a definir el rol de la sexualidad en la biología, añadiendo y complementando con lo que ya nos has estado compartiendo con la primera pregunta, estimada profesora Patricia. Pues sabiendo que la reproducción es la condición de que mi especie o mi familia se mantenga en el tiempo, pues para los organismos de reproducción sexual, la sexualidad, el hecho de tener el impulso de reproducirse sexualmente, es quizás uno de los impulsos más importantes, porque si no, no se subsiste en el tiempo a las próximas generaciones. Hay quienes dicen que nuestros cuerpos son simplemente instrumentos para que nuestros genes pasen a las siguientes generaciones y que todo lo que hacemos, comer, respirar, movimientos, está relacionado con poderse reproducir. Entonces, como impulso, es el impulso natural más importante porque es el que permite mantener las especies, las familias, los genes en el tiempo. Si no hay reproducción, no hay más vida. En una sola generación puede acabarse una especie si no se reproduce. Y eso puede pasar. Entonces, la reproducción en ese sentido, el impulso sexual, como podríamos llamarlo, es el impulso para reproducirse, es fundamental. Otra cosa diferente es el placer asociado a la reproducción sexual. Se ha estudiado en primates y en humanos que existe, pues se puede corroborar, digamos, que esa sensación placentera durante la relación sexual está relacionada con que eso permite el lazo entre la pareja y ayuda a mantener la relación de pareja en el tiempo para que pues se cuiden los niños que tenemos, pues nosotros niños que son altamente necesitan, digamos, del cuidado de sus padres por mucho tiempo.
Entonces el hecho de que haya placer y no solamente se tenga relación sexual cuando la hembra está ovulando, que eso nos pasa a nosotros los primates, está relacionado con esa evolución de la posibilidad de mantener la pareja por más largo tiempo para poder tener las crías también más cuidadas por más largo tiempo. Entonces es más para cohesión social dentro del el placer, se ha definido como una evolución para mantener esa cohesión social. No sabemos porque no podríamos mirar cómo es el placer, porque la conciencia del placer no la tenemos sino nosotros. Entonces, indudablemente es un impulso fundamental en la reproducción. Y que eso está asociado con un placer, seguramente en otros animales lo mismo que nosotros, pero corroborar eso no es tan fácil. De por sí también eso es algo muy problemático por el hecho de que nosotros mismos somos los que definimos qué es que el placer en la sexualidad y que cómo disfrutar, ahora se habla del disfrutar el placer durante la sexualidad, inclusive los complejos durante la sexualidad misma, si es precoz, si no es precoz, bueno, pero igual son cuestiones que al final son añadidos, pero que al fin y al cabo el objetivo sigue siendo preservación de la especie, sigue siendo la propia unión de los mismos gametos que acabas de mencionar. La naturaleza presenta una asombrosa diversidad en términos de estrategias reproductivas también. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esta diversidad en el reino animal? ¿Qué lecciones podemos extraer de esas estrategias para entender mejor nuestra propia sexualidad y reproducción? Hay varios ejemplos muy interesantes que nos permiten entender nuestra propia sexualidad. Voy a citar algunos, aunque hay millones de ejemplos muy, muy interesantes, comenzando por el hecho de que nosotros estamos acostumbrados a pensar de que hay dos sexos en los organismos de reproducción sexual, por ejemplo, pero hay organismos de reproducción sexual que pueden tener más de dos sexos. Por ejemplo, o tener dos sexos que no son macho y hembra. Hay un gusano con el cual se trabaja muchísimo en donde las dos formas sexuales son un hermafrodita y el otro macho. Este es un desarrollo evolutivo muy interesante. O en plantas, por ejemplo, todas las plantas en general, las que tienen flores perfectas, se llaman así porque en la flor encontramos tanto la parte femenina como la parte masculina. Todo esto para asegurar nuevas generaciones. Entonces, mirando toda esa diversidad, nosotros podemos entender que somos una especie más con un tipo de reproducción, pero que además mucha de esa diversidad nos puede servir para entender lo que nosotros somos. Así, por ejemplo, podemos tomar como modelo para estudiar nuestra reproducción, por ejemplo, a los ratones o a otros mamíferos. Y es una forma de entendernos a nosotros, pero también para entendernos hay que ver, por ejemplo, esas otras formas de ser, digamos, de ser en la reproducción sexual. En lo que les decía, estos que son hermafroditos permanentes, muchos peces lo son hermafroditas casi toda su vida y deciden, digamos, qué sexo optar dependiendo de las necesidades sociales del momento y del ambiente. Entonces, entender eso también nos ayuda a entender lo que somos, no solamente lo que es más parecido a nosotros. Claramente, al menos de esa manera uno se va saliendo un poquito de ese, y hasta una palabra que ya creamos en el programa, el antroponarcisismo, que ahí nos movemos en él y creemos que no importa las distintas estrategias o diversidades sexuales distintas a las humanas, sino que es importante poder conocerlas. Finalmente, ahora entrando en el tema de la determinación sexual, ¿cómo se determina el sexo a nivel cromosómico en los seres humanos y otras especies? ¿Qué excepciones o variaciones existen dentro de ese sistema? Ya desde un comienzo del programa nos has venido explicando mejor aún el mismo proceso, la misma conciencia reproductiva que debemos de por sí tener en cuenta, pero de ahí ahora lo biológico, la determinación sexual propiamente cromosómica, y si deseas también compartirnos de la ambiental como para un dato curioso para nuestros oyentes, no estaría de más. Bueno, tenemos que saber que en general se conocen 3 tipos de determinación sexual, es decir, qué tipo de sexo voy a tener, macho o hembra en términos generales, pero no únicos, como ya expliqué. Los tipos de determinación sexual más conocidos, porque nosotros lo tenemos, son los cromosómicos, es decir, hay cromosomas que tienen genes que son los que determinan si se forma un ovario o un testículo. Pero hay también determinación sexual ambiental, que significa que las condiciones del ambiente
Usualmente la temperatura son las que determinan en el momento en que se están formando las gónadas qué tipo de gónada se va a formar. También hay lo que les mencioné hace un momentito, aquellos organismos como en muchos peces que son hermafroditas en permanente durante mucho tiempo de su vida y solo cuando se forma, digamos, un modo de apareamiento que son, por ejemplo, muchas hembras, un solo macho, y por alguna circunstancia ambiental se muere el macho, la hembra líder cambia de sexo como si lo decidiera, mirando el ambiente si hace falta un macho en su familia. Entonces cambia de sexo y se convierte en el macho, y para eso se necesita tener ovotestis, es decir, que su gónada tenga los dos componentes, que sea capaces de producir los dos tipos de gónadas. Por eso han sido hermafroditas durante mucho tiempo. Entonces, fisiológicamente cambian y comienzan a producir hormonas y demás para poder cambiar de sexo. En las de determinación sexual por ambiente, por ejemplo, temperatura, puedo contarles la historia de algunas especies de tortugas y todas las especies de cocodrilos, muchos otros organismos vertebrados. Dependiendo de la temperatura de incubación de los huevos, voy a tener entonces machos o hembras en la nidada, en la postura de huevos dentro del nido. Y como depende de la temperatura, la posición del huevo dentro del nido es el que va a determinar la proporción de sexos que va a salir en esa nidada, es decir, cuántos bebés machos y cuántos bebés hembras van a salir de ese nido. Usualmente las tortugas y los cocodrilos ponen también sus nidos que la proporción que sale es la proporción ideal de 50%. Pero cuando se ha tratado de hacer conservación de tortugas no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, ese conocimiento, y ponen todos los huevos a la misma profundidad del nido y lo que obtienes es un montón de individuos del mismo sexo que para la naturaleza no es conveniente que suceda porque no va a haber reproducción en esa generación. Entonces ese es, digamos, el otro ejemplo. Y el nuestro, el determinación sexual cromosómica, que tampoco es exclusivo nuestro, como yo les dije, lo tenemos la mayor parte de los vertebrados, y hay dos formas. El sistema que conocemos, que seguramente enseñan en el bachillerato, que es el sistema de los cromosomas XY, XXXY, donde esos son los cromosomas sexuales. Se llaman cromosomas sexuales porque en esos cromosomas es donde están los genes que determinan si se va a formar un ovario o un testículo. En nosotros el sistema XY significa que el gen que determina la formación de un testículo está en un cromosoma, el cromosoma Y. Entonces, si cuando se une el espermatozoide con el óvulo, lo que se forma es un individuo que tiene cromosoma XY, entonces va a ser un macho. Si es XX, es una hembra. Durante el proceso de formación de las células gaméticas, de las células sexuales, es entonces el macho, el papá, el que determina el sexo de sus hijos. Es lo que sucede normalmente en el sistema XY. Sin embargo, por ejemplo, en aves o en serpientes, ellos tienen otro sistema en donde es la hembra la que determina el sexo de sus hijos, porque es la hembra la que contiene el cromosoma que es diferente. Ese sistema se llama ZWW, entonces ZZ, perdón. Entonces es la hembra, en el caso pensemos en una gallina y un gallo, es la hembra, la gallina, la que determina sus pollitos qué sexo van a tener, diferente de nosotros en donde es el papá el que determina el sexo de sus descendientes. Entonces, yo quiero que entendamos que hay una variabilidad gigante en las formas de determinación sexual y estamos hablando en este momento de aquellos en donde se obtienen las dos formas que hemos hablado, macho y hembra. Pero recordemos que hay ejemplos, muchos ejemplos en la naturaleza, de hermafroditas o de hermafroditas y machos en las poblaciones. Entonces, hay otras formas de determinación sexual que pueden ser genéticamente controladas o ambientalmente controladas o las dos al tiempo. Realmente uno entre más indaga respecto al mismo tema, más se da cuenta que menos sabe. Ahí, estimada profesora, de verdad agradecemos por este privilegio de estos aportes, de estas observaciones que quizás también nos haces respecto a nuestra propia biología ya sexual, y de verdad también por tu tiempo en disponer a compartir con nosotros. Muchas gracias, ha sido un placer. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Hoy exploramos cómo reconocer nuestra naturaleza animal y los distintos mecanismos de reproducción y determinación sexual en la naturaleza. Pero este es solo el comienzo. Con la profesora Marta, en nuestro próximo programa nos propondrá cambiar de enfoque para hablar sobre la diversidad en los conceptos de género y sexualidad desde una perspectiva biológica.
cómo se entrelaza la biología, la filosofía y la cultura en estas cuestiones, no se lo pierdan. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.